Muy buenas alumnos y alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, para ayudaros un poco con el comentario de texto, que ya sé que os cuesta bastante, junto con la argumentación, ya sabéis que es una de las preguntas más difíciles de todo este curso y que hay que ir trabajándola poco a poco, lo que he hecho ha sido coger uno de los comentarios de texto que tenéis en vuestra hoja de práctica, en donde tenéis un conjunto de textos que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Entonces he cogido uno de los textos humanísticos que aparecen y he hecho el comentario para que veáis cuáles son los pasos que tenéis que hacer a la hora de llevar a cabo de manera correcta este ejercicio. El comentario que he elegido, el texto que he elegido, es un texto de Fernando Lázaro Carreter que pertenece a una de sus obras que se llama Épica y Deporte. Así que voy a ir dando los pasos que por ahora ya os he dicho en clase que los tenéis que seguir milimétricamente para que no os falte nada en el comentario, ¿de acuerdo? Tengo por aquí el ordenador para que no se me pase nada, aunque vais a ir viendo también pantallazos en donde os pongo qué es lo que tendréis que buscar, en qué os tendréis que fijar, porque muchas veces yo noto que a la hora de hacer el comentario de texto lo que os pasa es que no os fijáis o no encontráis aquellos elementos lingüísticos que son importantes, que son relevantes, y muchas veces soltáis teoría que en el texto no es relevante o simplemente es un error, no es un elemento ni que predomine, ni es un ejemplo válido, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, para que lo veáis claramente, van a ir apareciendo pantallazos en donde vais a ir viendo esos elementos que yo voy subrayando y que muchas veces yo creo que los digo en clase y vosotros no los veis en los textos, ¿no? Vale. Bueno, primero, en relación al tema. Antes de empezar, parad el vídeo, leed el texto tranquilamente, buscadlo en ese juego de textos que tenéis, ya sabéis, Fernando Lázaro Carreter, Épica y Deporte, y una vez que lo hayáis leído, planteo el tema. El tema ya sabéis que tiene que ser breve, pero se tiene que ver bien la intención del autor. No podéis utilizar sintagmas nominales, tenéis que empezar el texto de este apartado afirmando cuál es la intención del autor. El autor critica, cuestiona, se queja, lo que sea. En este caso yo lo he puesto de la siguiente manera. El autor critica el estilo excesivamente expresivo y ornamentado que utilizan los periodistas deportivos. Yo recuerdo que cuando he hecho este comentario con alumnos, el problema es que muchos alumnos no veían cuál era la idea clave del texto. Entonces aquí lo que está diciendo Lázaro Carreter es que le sorprende mucho la forma tan, vamos a decir, expresiva, tan ornamentada, tan exagerada muchas veces de expresarse por parte de los periodistas deportivos. Evidentemente se expresan así para intentar llamar la atención del receptor. En cuanto al comentario lingüístico, que ya sabéis que vale 1,25, es la parte más importante. Os pongo ahora mismo en pantalla los diferentes elementos que tenéis que analizar. Y por favor, tienen que estar en este orden, porque si no, eso es un caos absoluto. Entonces, ¿cuáles son los diferentes apartados que tenéis que analizar en el comentario? Primero, una introducción. Segundo, funciones del lenguaje. Tercero, lo más importante, tenéis que ver cuál es el estilo general del texto. Cuarto, proceder al análisis lingüístico. El análisis lingüístico tiene que contemplar fundamentalmente 5 apartados, que son los sustantivos, los adjetivos, los verbos y la sintaxis que predomina en el texto. Una vez que hemos terminado con el análisis lingüístico, pasamos a las figuras retóricas, a los conectores y por último a la estructura del texto, ¿vale? Estos son los apartados que tiene que tener vuestro comentario. Evidentemente, si por ejemplo en el texto no tenéis conectores, ni siquiera hay que mencionarlos. No vamos a decir, y en el texto no vemos conectores. Perdemos el tiempo y no vale absolutamente para nada, ¿vale? Bueno, en cuanto a la introducción, ya sabéis que en la introducción tenéis que plantearos de dónde surge el texto, quién es el autor, a quién se dirige. Ya sabemos que todos estos textos que estáis comentando, los que van a salir de cara al abao, son textos que se dirigen a un público amplio. No se necesita tener conocimientos específicos para entender el texto. Por lo tanto, estamos hablando de textos de carácter divulgativo. Tenemos que mencionar qué tipo de lengua utiliza el autor, y ya sabemos que por lo general lo que nos encontramos con un uso de la lengua estándar, con un registro, y ahí ya sabéis que el registro puede ser de dos tipos:
formal, que es lo más habitual. Ya sabéis que en el registro formal pueden aparecer coloquialismos y o tecnicismos, y también a veces para llamar la atención del lector, para provocar un poquito la reflexión, para incitar a la lectura, pues a veces tenemos un estilo más informal, donde aparecen coloquialismos e incluso vulgarismos, ¿vale? Vamos a empezar con la introducción. Muy importante, noten en el examen que no os habéis aprendido la plantilla. Y la plantilla es básico que os aprendáis una serie de afirmaciones que las tenéis en la plantilla que os entregué al principio del curso, porque, primero, el hecho de saberlas de manera automática os van a quitar nervios. Ya tenéis una especie de esquema que tenéis que seguir cuando veis el comentario. Entonces no se trata de decir lo primero que se me ocurra, sino que tenéis que seguir ese esquema, ¿vale? Entonces, ya sabemos que tenemos que empezar con una frase estandarizada, que en todos los casos es siempre la misma. Yo os pongo cómo comenzaría yo el comentario de texto. Estamos ante un texto que pertenece al libro Épica y Deporte. Veis que los títulos de los libros se subrayan. Por favor, los títulos de los libros, los títulos de los periódicos subrayados. Solo subrayados. No hay que hacer nada más que subrayarlos. Escrito por Fernando Lázaro Carreter, este autor emisor se dirige a un público amplio, por lo que se trata de un texto de carácter divulgativo que utiliza la lengua, y aquí es cuando tenemos que plantearnos qué tipo de lengua utiliza. Es la lengua estándar, en este caso con un registro formal. Digamos que eso sería lo más general. Yo creo que lo aplicable a la gran mayoría de textos que salen en la EBAU. Pero en este caso vemos que también hay algún cultismo, ¿no? Entonces lo ponemos con un registro formal, aunque también encontramos algún cultismo, y los ejemplos los colocamos entre paréntesis y entrecomillados, al rehojar pleonásticamente. Esa sería la introducción, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente elemento, las funciones del lenguaje. En este texto tenemos tres funciones: la expresiva, que es la que predomina, luego la apelativa y por último la poética. ¿Cómo lo redacto? Pues de la siguiente manera. La función del lenguaje que predomina es la expresiva. Os fijáis que yo entre paréntesis, para aquellos que tengáis dificultades a la hora de redactar, los paréntesis nos ayudan, porque yo no tengo que utilizar nexos subordinantes, simplemente abro el paréntesis y explico por qué predomina la función expresiva. Ya sabéis que no me vale únicamente que me digáis función expresiva, coma, función apelativa, no me vale eso. Todo en el comentario se tiene que justificar. Y entonces lo justifico apelando al texto. Tampoco lo voy a justificar con una afirmación genérica que me vale para todos los textos. Es decir, yo aquí lo que hago es que digo, predomina la función expresiva, y en lugar de decir algo del tipo, porque nos da su opinión, lo que hago yo es precisar. El autor se queja del exceso de emoción en el estilo de los periodistas deportivos. Continúo con el comentario. Pero también encontramos la apelativa, se busca hacer reflexionar al lector, y la poética, el autor hace uso de figuras retóricas para subrayar sus ideas. Fijaros que aquí yo no menciono las figuras retóricas concretas, ¿no? Alguno me dirá, pero profe, me estás diciendo que yo tengo que concretar, pero aquí tú no concretas. Claro, porque las figuras retóricas las voy a incluir en el apartado casi final de esta parte del comentario. Lo más importante, el estilo general del texto, porque todo vuestro comentario va a girar en torno a esto. En este caso tenemos un texto totalmente subjetivo. Entonces, yo lo digo de la siguiente manera: el autor hace uso de un estilo totalmente subjetivo para llamar la atención del lector. ¿Dónde se ve esa subjetividad? En el uso del lenguaje connotativo. Entonces, ¿qué es esto del lenguaje connotativo? Pues el lenguaje connotativo es todo aquel léxico, palabra, expresión, en donde nosotros vemos que el autor está dando su punto de vista sobre la realidad. Concretamente, yo lo que he hecho para que lo veáis claramente es subrayaros en gris el léxico connotativo, es decir, sustantivos, verbos, podremos aquí incluir, por supuesto, figuras retóricas, también cualquier tipo de sufijo apreciativo, diminutivo, aumentativo, despectivo, cualquier tipo de palabra, excepto adjetivo y adverbio, en donde yo vea que el autor da su opinión. Por ejemplo, si yo me voy al texto, ahí veis en gris todos los elementos que corresponderían a este lenguaje, a este léxico connotativo, ¿no? Pues tenéis, por ejemplo, ansia, portentos, furor, gestas, tundas, chillando, emoción, tedio, cólera. Vale. También dentro de este lenguaje connotativo tenemos lo que llamamos los adjetivos valorativos, adjetivos y adverbios valorativos, ¿vale? Fijaros,
Aquí los tenéis marcados en rojo. Por ejemplo, disciplinados muchachos, o furor épico, y lo califico el furor como épico, o pleonásticamente, o dificultad enorme, o irritante exasperación. Tenéis que tener en cuenta, que ya sé que es un poco, vamos a decir, puntilloso, pero nosotros hablamos de léxico connotativo, y luego, dentro de este léxico connotativo, cuando hablamos de adjetivos, en lugar de llamarlos adjetivos connotativos, decimos adjetivos valorativos, ¿vale? Bueno, continuamos con el análisis lingüístico. Luego tendríamos los sustantivos. Claro, aquí en el examen muchas veces me ponéis lo de sustantivos concretos, abstractos, que no está mal, pero ya sabéis que eso no es muy relevante, no suele ser un elemento fundamental a la hora de hacer el comentario. Entonces yo aquí lo que he hecho ha sido, en lugar de agarrarme a eso de los sustantivos concretos, abstractos, que ya sabéis que muchas veces no es claro, yo lo que he hecho ha sido destacar que sí que llama la atención un predominio de sustantivos que están vinculados al periodismo, concretamente a, bueno, pues a todo lo que tiene que ver con el periodismo escrito y radiofónico, ¿no? Por ejemplo, emisoras, redactor, locutor, y pongo ejemplos. En cuanto a los adjetivos, llama la atención la abundancia de adjetivos, muchos de ellos valorativos. Como ya los hemos mencionado en cuanto al estilo general, no los voy a repetir, ¿no? Pero sí que subrayo el hecho de que este tipo de adjetivos nos permiten ver la opinión del autor en relación al estilo de los periodistas deportivos, ¿vale? Y ahí los tenéis, ¿no? De nuevo, para que los veáis, que tenemos adjetivos valorativos que nos permiten ver la opinión del autor. Vale, pasamos a los verbos. A ver, yo me he dado cuenta que tenemos un problema con los verbos, porque no los analizáis. Directamente es un apartado que en todos los comentarios del texto los tenéis que poner. Aquí sí que no hay historia, tenéis que analizar los verbos y muchas veces no los analizáis. Entonces a mí esto me preocupa, porque tenéis que analizar, por un lado, la persona que predomina, el número de la persona que predomina, y por otro lado, el tiempo verbal que predomina, o el tiempo verbal que nos encontramos en el texto, ¿no? Entonces, en este texto, ¿cuál es la persona verbal que predomina? Pues la tercera persona del singular, ¿de acuerdo? Es decir, en lugar de poner el foco el autor en su opinión, lo que hace es poner el foco en los periodistas, que es el objeto sobre el que está girando todo el texto. En cuanto a los tiempos verbales, tenemos tres tiempos verbales. Hay uno que predomina, que es el presente con un valor de actualidad, lo vemos por ejemplo aquí. Aquí os he puesto el texto, tenéis el texto, y vemos, os he subrayado en verde, distintos presentes, pero todos ellos con un valor de actualidad. Porque al autor lo que le llama la atención es que dentro de nuestro presente, el estilo de los periodistas de hoy en día, lo que vemos día a día en la televisión, pues es un estilo bastante grandilocuente y expresivo, ¿no? Por lo tanto es un presente con valor de actualidad. También tenemos el pretérito perfecto compuesto. Es curioso porque precisamente el pretérito perfecto compuesto es el que encontramos al principio del texto, ¿no? Que se refiere a acciones del pasado cuyos efectos todavía se sienten en el presente, ¿no? Está hablando de cómo antiguamente pues ya digamos que los periodistas hacían uso de esto, y parece que esas primeras gestas de los héroes vinculados a la épica y luego a los primeros deportistas y demás, pues sigue manifestándose en el lenguaje periodístico, ¿no? Y luego también tenemos, en cuanto a los tiempos verbales, pues tenemos el pretérito imperfecto. El pretérito imperfecto lo usamos para hablar de acciones que están vinculadas a la descripción, es decir, estamos describiendo hechos del pasado. Entonces, fijaros como en el primer párrafo aparece asomaban, estaban, prorrumpía, cuando el autor está describiendo cómo ejercían su labor los juglares cuando narraban las hazañas de los héroes de los cantares de gesta. Por lo tanto, fijaros que en este texto, por eso he escogido este texto, porque tenemos tres de los tiempos verbales más habituales de los textos de Levau. Por un lado, el presente, en este caso presente con valor de calidad. Luego tenemos el pretérito perfecto compuesto, que lo utilizamos para hablar de acciones del pasado cuyos efectos todavía se sienten en el presente. Y por último, el pretérito imperfecto, que es el que se usa para hacer descripciones del pasado. En cuanto a la sintaxis, bueno, pues vemos que en este texto aparecen oraciones subordinadas. Este tipo de oraciones le permiten al autor argumentar sus ideas, estableciendo en este caso relaciones de causa-efecto.
Fijaros que os he subrayado en el texto 3 oraciones, que son 3 oraciones bastante extensas, lo veis, ¿no? La primera ocupa casi más de 3 líneas del texto, ¿no? Claro, este tipo de subordinación en donde el autor va encadenando oraciones le permiten establecer relaciones de pensamiento, causa-efecto, ¿no? Por lo tanto, es decir, fijaros, por ejemplo, en la segunda oración que os he subrayado, la competencia entre emisoras hace que ese elemento expresivo haya ido adquiriendo una importancia creciente en sus transmisiones, dando lugar a una irritante exasperación de la tensión tonal que degrada la condición humana de muchos locutores. Fijaros que lo que expresa es una consecuencia, ¿no? Es decir, lo primero deriva la consecuencia en lo segundo, ¿no? Vale. En cuanto a las figuras retóricas, pues sí, yo os había comentado que llama la atención dentro de esa subjetividad del texto cierto estilo literario del autor. ¿Cómo lo explico? Pues de la siguiente manera. Llama la atención en el texto el uso de figuras retóricas que permiten al autor, por un lado, subrayar su opinión sobre el tema y, por otro, dotar al texto de cierta voluntad de estilo. ¿Qué figuras retóricas aparecen? Bueno, pues tenéis ahí las 4 figuras retóricas que a mí me llaman más la atención. Por un lado, el polysíndeton, el principio, fijaros que repite de manera insistente la conjunción copulativa y, ¿no? Luego tenemos el símil, que ocupa gran parte del segundo párrafo, pero que yo he tomado como leitmotiv eso que os he subrayado ahí, como antaño estaba la recitación en la plaza del pueblo, en el atrio de las iglesias, ¿no? Está subrayando esa comparación entre los periodistas deportivos y los juglares. Luego tenemos también una ironía, cuando cita a Matías Prats, que era un periodista deportivo de hace ya unos cuantos años, bastante grandilocuente y exagerado a la hora de narrar los partidos de fútbol. Y luego un elemento literario que es muy llamativo en muchos textos es la yuxtaposición a la enumeración de elementos. Si os fijáis, el autor, para remarcar sus ideas, para subrayarlas, muchas veces yuxtapone elementos. Dice, para contagiar emoción, tedio, cólera, júbilo, ¿no? Está como subrayando, cuando realmente, imaginaros en un texto científico, eso no sería, no tendría lugar ahí, ¿no? Bueno, conectores. Pues es verdad que el texto no tiene muchos conectores, pero yo he incluido unos cuantos para que los veáis, ¿no? Para organizar las ideas, recordad que los conectores aparecen cuando el autor quiere conectar ideas, quiere dar mayor facilidad al lector para comprender su texto. Para organizar las ideas, el autor hace uso de algunos conectores, lo que permite que las ideas lleguen de forma más clara al lector. Ahí los tenéis, sobre todo la parte final. Esto es, mientras, para lo cual, por ejemplo. Y en cuanto a la estructura, y con esto ya terminaríamos el apartado 1b, pues concluyo el comentario de esta manera. Por último, el autor ha estructurado el texto partiendo de la comparación entre los juglares y los periodistas para concluir afirmando que el estilo de los periodistas deportivos tiende a ser muy intenso. Fijaros que aquí yo no he utilizado ninguna etiqueta a la hora de decir cómo es la estructura del texto, inductiva, deductiva, encuadrada, sino que simplemente he explicado de forma muy breve, cómo ha organizado el autor el texto, ¿no? Pues primero parte de esa comparación entre periodistas deportivos y juglares y luego vemos cuál es su idea clave y lo que quiere criticar el autor. Bueno, hasta aquí sería el apartado 1b, el que ya sabéis que vale 1,25. Como veis, yo he analizado los elementos más importantes, partiendo de la idea de que el texto es subjetivo con cierto estilo literario. Esta es la idea clave del texto y lo que vosotros tenéis que haber subrayado si yo hubiese puesto esto en un examen. Es importante que os deis cuenta que cuando vosotros sois capaces de ver el estilo global del texto, todo lo que pongáis va a girar en torno a eso. Yo he hablado de función expresiva, he hablado de función poética, he hablado, por supuesto, de figuras retóricas, he hablado de el lenguaje connotativo, del léxico connotativo, de los adjetivos valorativos. Esto con respecto a esa subjetividad. Luego, evidentemente, he analizado otros elementos lingüísticos, como los verbos que se salen de esa subjetividad, ¿no? Pero que sí es importante señalarlos, ¿no? Para ver que el corrector sepa que manejáis los verbos, que sabéis utilizarlo, que sabéis analizar el valor que se les otorga en el discurso. Hemos analizado también los conectores que permiten la claridad al texto. Pero la parte básica era eso, ¿no? El determinar ese estilo global del texto. Vale, con respecto a la clasificación. Os queda un poco floja, incluso veo a algunos de vosotros que todavía no sabéis muy bien cómo clasificar los textos. Si simplemente tenemos 2 criterios, recordad que los criterios para clasificar el texto son 2, los tenéis ahí, según el ámbito temático y según la brevedad del discurso.
Según el ámbito temático tenemos un texto humanístico. Esto es un fragmento de un libro en el que el autor reflexiona sobre el deporte, sobre la importancia que es el deporte en sociedad, vinculado también al periodismo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el otro criterio, que es la variedad discursiva. Entonces aquí no me he complicado, es simplemente un texto argumentativo. Fijaros con respecto a la clasificación. Muchos de vosotros os limitáis simplemente a decir es un texto humanístico argumentativo. Tenéis que explicarlo mínimamente. Recordad que este es el último elemento que va a leer el corrector a la hora de poneros la nota. Y le tiene que quedar un buen sabor de boca, ¿no? En el sentido de decir, oye, mira que bien el alumno, justifica adecuadamente, no se limita a poner 2 palabras y demás. Entonces, yo lo que he hecho ha sido redactar la respuesta y entre paréntesis veis que yo justifico por qué lo clasifico ahí, brevemente, pero lo justifico. Podemos clasificar el texto según 2 criterios. Según el ámbito temático tenemos un texto humanístico. Y entre paréntesis lo explico. El tema del texto se centra en el lenguaje periodístico. Y según la variedad del discurso estamos ante una argumentación. El autor critica el estilo tan intenso de los periodistas deportivos, para ello usa como argumento el símil entre los cantares de gesta y las crónicas deportivas. Porque efectivamente, ese es el argumento que utiliza el autor, ¿no? Establece un símil entre los juglares y los actuales periodistas deportivos. Importante, con esto ya estaría el comentario completo, ¿no? Yo espero que os haya ayudado el hecho de tener este material, este ejemplo, para hacer bien los comentarios una vez que ya os habéis enfrentado en diferentes ejercicios y en el primer examen. Pero yo lo que noto fundamentalmente es que sois muy caóticos a la hora de plantearos el comentario de texto. Y un comentario tiene una serie de elementos que tenéis que analizar. Si esos elementos no aparecen, no pasa nada, no se analizan. Pero lo que no puede ser es un comentario caótico, en donde decís el texto es objetivo y luego estáis hablando de subjetividad, en donde decís función referencial y luego me estáis hablando del léxico connotativo. Tenéis que guardar una coherencia, y la coherencia parte precisamente de saber cuál es el estilo global de ese texto. Que es verdad que muchas veces lo que tenemos es una combinación de elementos, objetivos y subjetivos, pero eso lo tenéis que dejar bien claro en el comentario. Todo vuestro comentario versará a partir de ese punto, ¿no? De la combinación de estilos, combina la subjetividad con la objetividad le permite dar mayor fuerza a sus opiniones y demás. En este texto que os he comentado, habéis visto que el estilo era subjetivo. Bueno, pues yo lo he analizado desde ese punto de vista. Recordad que tenéis que tener la plantilla en vuestra cabeza, que os la tenéis que saber bien, fundamentalmente los primeros apartados, la introducción, las funciones del lenguaje y el estilo general del texto. Y que luego cuando paséis al análisis lingüístico, pues tenéis que ir revisando todos los elementos que os parecen llamativos. Los verbos ya sabéis que tienen que estar siempre, pero tenéis que analizar el tipo de adjetivos. Por favor, no me habléis de adjetivos calificativos, ya sabéis que eso es como no decir absolutamente nada. Que los verbos tenéis que precisar, no me podéis decir verbos en pasado, sino que tenéis que decir presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple, lo que sea, ¿vale? Bueno, yo espero que este material os sirva y a ver si en los próximos comentarios, pues tomando esto como punto de partida, como referencia, pues os sale mucho mejor, que yo confío que será así, ¿vale? Pues venga, a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Un saludo, hasta luego.